Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy presentes en este evento, un evento organizado en conjunto con Acción por la Libertad, Grupo Unión y Instituto Amagui, quienes tienen la gracia de contar con estos panelistas, estos prestigiosos panelistas de hoy, y que también nos convoca un tema muy importante y que gracias a nuestro amigo el doctor Carranza Torres, quien escribe sobre inteligencia artificial ya hace bastante. Es importante este encuentro porque un poco es comenzar este debate y que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial está atravesando día a día, sobre todo, no solamente nuestra realidad social, sino también nuestra realidad política. Y en este caso, Martín Carranza Torres, que trabaja sobre la justicia y todo lo que es la gestión en este ámbito judicial. Por eso es importante y el aporte que hace este trabajo. Queremos agradecer la participación de todos ustedes y en especial también el doctor Ricardo López Murphy, quien nos honra con su presencia. Así que gracias a todos nuevamente y al doctor Ricardo López Murphy. Bueno, tenemos prevista la presentación primero de Ricardo Rojas, es por vía Zoom, así que vamos a comenzar con Ricardo. A ver si esto pasa. Ahí está, ahí estamos. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar en la distancia, pero bueno, con nosotros, definitiva. Muchas gracias por estar hoy. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto desde Guatemala poder participar. Bueno, lo tuvimos a Martín hace poco tiempo aquí en Guatemala charlando sobre sus libros y en reuniones muy interesantes. Así que quería dejarle mi mensaje. Eh, en definitiva, yo creo que el libro de Martín es muy importante en estos momentos, en estos tiempos, por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque trata sobre algo que está en permanente discusión y que lo va a estar en los próximos tiempos, que es la inteligencia artificial, cómo utilizarla, si habría o no que regularla, que es el gran temor. Creo que el gran mensaje que hoy podría quedar es mantengan la inteligencia artificial lo más lejos de los abogados que puedan, o por lo menos de los reguladores, porque en definitiva, como ustedes saben, la sociedad es un orden espontáneo donde no solo se intercambian bienes y servicios, fundamentalmente se intercambia conocimiento y se intercambian valores. Y por lo tanto, tener una herramienta que permita la transmisión del conocimiento y el procesamiento de ese conocimiento de tal importancia como es la inteligencia artificial, no solo no debería ser sujeto de regulación por parte de los legisladores o los gobernantes, sino que por el contrario debería permitirse su uso porque es precisamente una herramienta fabulosa. Pero el otro aspecto, tal vez en esto eh, seguramente podrán discutirlo, pero es una regulación más como tantas se han discutido en los últimos tiempos. Lo que sí me parece muy importante de este aporte de Martín es justamente ver cómo la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial como herramienta, va a poder modificar o ayudar en la administración de justicia en el futuro, cuál es la relación que tendrá la inteligencia artificial con la labor de los jueces, con la resolución de los casos. Eh, Ustedes saben que hay mucha fantasía respecto de que algún día las máquinas reemplazarán a los jueces. Eh, yo recuerdo en el año 2000, haciendo un curso de doctorado en la Universidad de Buenos Aires con el doctor Roberto Bernengo, ¿no? Una institución que fue discípulo de Hans Kelsen, que tradujo la teoría pura del derecho al castellano. Él tenía una enorme cantidad de discípulos, seguidores, que venían a Buenos Aires a estudiar con él. Y en ese curso yo me trancé en una discusión durante todo el curso con un abogado mexicano que
en realidad ya proponía en el año 2000, en su tesis doctoral en curso, cómo reemplazar a los jueces por computadoras, ¿no? Y cómo eso iba a generar un mejor sistema de justicia. Eh, Ahí hay algo que es muy importante. Los jueces no son meros procesadores de información. No es que a un juez ustedes le dan una cantidad de hechos y del otro lado el juez le saca una sentencia. Los jueces valoran, procesan, no existen dos causas iguales, ¿no? Cuando la Corte Suprema de Justicia en Argentina habla de la aplicación de la jurisprudencia para casos similares, lo que les está diciendo es que la similitud, primero, similitud no significa igualdad, pero similitud no es solo de las cuestiones jurídicas que se discuten, sino fundamentalmente de los hechos que se están discutiendo. Y los hechos son todos distintos, no solo porque las acciones humanas son distintas, sino porque las personas involucradas son distintas. Y en este proceso, uno podría decir que la prudencia o una serie de valores que puedan tener los jueces eh, difícilmente puedan ser sustituidos por computadoras. O en todo caso, habrá que enseñarle a la computadora qué tipo de valores uno quiere que siga. Eh, eh, pero el hecho de que digamos, una máquina no pueda reemplazar a un juez, no significa que no lo pueda ayudar de una manera inestimable. Ustedes saben, Richard Posner, un extraordinario abogado que fue juez de la Cámara Federal de Washington y fue uno de los precursores e iniciadores del análisis económico del derecho. Posner, durante décadas juez federal de Cámara, decía que los jueces cuando resuelven un caso no hacen un encadenamiento lógico de pruebas. El juez cuando termina el caso, y lo decía, y mucha gente se escandalizó, y yo al leerlo me sentía muy identificado, siendo juez también. El juez primero toma una decisión y después le busca los fundamentos con los que lo va a justificar. Hay un trabajo del juez que no pasa por elaborar silogismos, sino por tomar decisiones. Y no es un trabajo que hagan las computadoras, sino que hacen por ahora los seres humanos. Ahora bien, como les decía al principio, la, eh, el mercado es un orden espontáneo donde intercambiamos no solo bienes, sino fundamentalmente conocimiento. El mundo jurídico evolucionó fuertemente a medida que se produjeron una serie de avances tecnológicos que nos ayudaron, ¿no? Eh, Antes de que existieran las recopilaciones de sentencias, los reports, donde se publicaban las sentencias de los jueces prácticamente no fundamentaban sus sentencias, resolvían, por ahí se acordaban que en el pasado ellos o algún juez amigo habían resuelto un caso parecido, pero sus sentencias tenían una fundamentación más bien eh, precaria y eran más árbitros y componedores y mediadores que jueces propiamente dicho. La publicación de los reports fue un salto tecnológico. En primer lugar, porque obligó a los jueces a escribir mejores sentencias, porque ahora iban a estar publicadas en un libro y las iban a poder leer todos. En segundo lugar, porque ya los jueces y los abogados tenían una cantidad de material desarrollado en sentencias anteriores que podían discutir y fundamentar y utilizar a favor o en contra de determinados argumentos. Y esto mejoró sensiblemente el trabajo de los jueces. Ahora, imagínense ustedes que un juez, haciéndole una simple pregunta a la inteligencia artificial, hoy pueda tener un informe sobre lo que dice la jurisprudencia no solo de Argentina, de todo el mundo, respecto de un tema que está discutiendo, y no solo la jurisprudencia, la doctrina
quién escribió sobre el tema, quién lo investigó, a qué conclusiones llegó. Eh, en definitiva, la cantidad de conocimiento que no solo los jueces, también los abogados van a tener a partir de la inteligencia artificial, probablemente cambie definitivamente la forma de funcionamiento de los tribunales y el concepto mismo de administración de justicia. Por eso yo celebro mucho este libro, que además le hemos charlado bastante con Martín, que también él utilizó la inteligencia artificial para trabajar en su propio libro, lo cual demuestra lo bueno que es esta herramienta. Celebro que se empiece a, a desarrollar esta discusión, porque en esta discusión los liberales tenemos un temor, y es que frente a nuevas formas a nuevas tecnologías que son disruptivas y que cambian las cosas, aparecen inmediatamente dos clases de seres despreciables: los reguladores y los que quieren utilizarla para sus propios fines non santos, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, esto llevaría a otra discusión, pero aquellos que invocan hoy en día la idea del paternalismo libertario para decir el Estado te puede solucionar los problemas porque tenemos a los expertos que pueden tener tus soluciones, pero como somos libertarios no te la vamos a imponer. Imagínense redoblando su apuesta cuando les diga: no solo tenemos los recursos y tenemos los burócratas, también tenemos la inteligencia artificial, de modo que vos no tenés que tomar más decisiones, nosotros las vamos a tomar por vos. Eh, Son los temores de lo que se puede venir, son las discusiones que van a ser necesarias en los próximos tiempos. Eh, Imagino que el mundo va a cambiar. Nosotros hoy por hoy no tenemos ni la menor idea de los alcances de la inteligencia artificial. Es como cuando apareció Internet, no sabíamos a dónde iba a llegar. Y tengo la sospecha de que para cuando empecemos a tomar alguna conciencia de sus alcances, va a aparecer otra cosa que va a cambiar el mundo también, de nuevo. Mundo es un orden espontáneo, cambia permanentemente. Lo mejor que podemos hacerlo es dejar evolucionar tranquilo y aprovechar todas las bondades que nos ofrece. De modo que lo felicito a Martín por su libro. Ya lo charlamos mucho cuando estuvo aquí discutiéndolo con los profesores de la Universidad Francisco Marroquín, y les mando un saludo a todos, y desde aquí me quedo escuchando la exposición. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Ricardo Rojas por esta intervención que enmarca justamente uno de los aspectos más importantes de la obra de Martín, que tiene que ver con este respeto a la tradición liberal que contiene, ¿sí?, los contenidos y la discusión hoy en día respecto al uso de la inteligencia artificial, en este caso en la Administración de Justicia. Siguiendo con nuestro evento, vamos a escuchar a nuestro segundo panelista, invitado especial también, Sebastián Amerio, quien nos va también a desarrollar este aspecto y también desde el punto de vista específico de la Administración de Justicia. Sebastián. Si no molesta, voy a pasar ahí porque me resulta un poco incómodo, no por estar parado, ¿no? Bueno, buenas tardes. Tampoco me agrada la tarima y estar elevado, pero es una cuestión física casi. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los presentes y por supuesto gracias a Martín, quien me permitió prologar el libro. Y la verdad que ha sido un honor, pero también un desafío, y lo hice lleno de entusiasmo, ¿no? Porque no voy a aprovechar este espacio y voy a ser muy breve porque hoy es él el protagonista y el tema es el protagonista, que es la justicia y la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que desde el Ministerio de Justicia nosotros creamos una dirección para
lo que es la capacitación de inteligencia artificial para los operadores, los abogados. Estamos trabajando muy fuerte en ello. Y la verdad que también en las palabras del profesor Rojas, nunca lo pensamos en el sentido de regularlo esto. Nosotros realmente creemos que no debemos regularlo, debemos dejar que el desarrollo de esta tecnología complemente nuestra tarea, nos haga ser mejores, nos haga ser más eficientes. Miren, trabajé 22 años en la Corte Suprema y me ocupé de probar algo, ¿no? Y entonces cuando uno lo experimenta, lo puede contar con mucha más certeza, ¿no? Y con mucha más contundencia. Hacer un expediente en la Corte, ese famoso, esto es más para los abogados, no los quiero aburrir, pero ese famoso 280, que es una plancha que dicen que tardamos 5 minutos en hacer y rechazamos el recurso de queja o el extraordinario federal, según el caso, lleva un montón de tiempo a los que proyectábamos ese proyecto de sentencia, después firman los ministros, y no solo eso, eran 10, 15, 20 hojas, ¿no? Y el lenguaje de corte. Realmente hay que tener tiempo y oficio para aprender a hacerlo, no es rechazar porque sí, o poner no hay cuestión federal, no hay arbitrariedad, rechazo, no. Entonces, con ex compañeros sacamos un tiempo promedio de cuánto se tardaba en hacer un 280 simple, ¿no? Para decir. Y me acuerdo que nos había dado, ahora no me voy a acordar exactamente, pero más o menos 14 horas, 12 horas, no sé, 12 horas 30, no me acuerdo exactamente. Lo que sí me acuerdo es cuánto nos dio con la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial nos dio 45 minutos. Por supuesto, misma dificultad de expediente, mismo proyectista, un hombre de oficio de 15, 20 años, ¿no? Por supuesto. Pero en igualdad de condiciones, o en las condiciones más similares posibles, la diferencia era abismal. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que esta herramienta no es determinante para que los seres humanos trabajemos mejor y dediquemos, sobre todo en el ámbito de la justicia, el mayor tiempo posible a las causas más complejas, a donde necesitamos y los jueces necesitan no solamente los recursos humanos y tecnológicos, como es el caso, sino además a la fuerza de seguridad, a los peritos, a un montón de cuestiones que se necesitan para llevar adelante un proceso de alta complejidad. Léase narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera. Lavado de dinero, corrupción. Entonces, en ese sentido, y yendo directamente al libro, este libro es una invitación extraordinaria que llega en el tiempo justo, en el momento justo, y que llega para empujar a la Argentina a que intente acercarse a la vanguardia. ¿Por qué? Porque Colombia ya viene trabajando este tema de inteligencia artificial hace, seguramente si alguien lo sabe que me corrija, pues me voy a equivocar, pero creo que 8 o 9 años, cuando no existían los términos que hoy conocemos la inteligencia artificial, por supuesto, pero ya lleva automatizando algunas partes del proceso, 8 o 9 años seguro, el Superior Tribunal Constitucional colombiano. Cito Colombia para no citar a Alemania, ¿no? Y que parezca que siempre tenemos que mirar o compararnos con otras regiones que tienen mayor avance social, económico y tecnológico. No, cito Colombia porque está en nuestra misma región y cito también Colombia porque creo además que tenemos los mejores recursos humanos en materia jurídica en la Argentina. Yo he tenido la posibilidad de estudiar afuera y cuando uno a veces dice, bueno, lo que pasa es que en Argentina tenemos dificultades con la seguridad jurídica, tenemos dificultades porque no hay independencia judicial, ahora sí la hay. No van a encontrar un juez en la Argentina, lo desafío en todos lados, lo hablábamos con Martín antes de entrar, tráigame un juez que diga que fue apretado por el gobierno con una tapa de diario, con lacido por el secretario de Justicia, no existe. Eso también es responsabilidad ahora de ustedes, los jueces, le hablo a los jueces, no ustedes digo, que son los responsables ahora exclusivos. Y cuidado con la falta de independencia interna, ¿eh? Eso es un problema de ustedes, de la justicia. Nosotros independencia externa la cumplimos, no nos metemos. Ahora, si tienen problema de independencia interna es de ustedes, es de los jueces. Y si tienen la responsabilidad de dictar sentencias, por eso asumieron un cargo y lo tienen que hacer
en libertad absoluta, pero asumiendo las consecuencias que da la libertad. Pero ese fue un desvío casi político, pero también real, y perdónenme que lo haya hecho. Quiero continuar con esto y termino. Decía que en Colombia ya lo están utilizando hace mucho tiempo y nosotros tenemos, y yo que vuelvo a repetir, tuve la suerte de poder estudiar afuera, cuando le hablábamos de los argentinos decíamos en Italia o en Alemania, bueno, pero no tenemos la seguridad jurídica que tienen ustedes, no tenemos la independencia judicial que tienen ustedes. Y nos contestaban, está bien, pero ustedes tuvieron a un Vidar Campos, tuvieron a un Carlos Fay, tuvieron a un Enrique Petracchi, puedo nombrar un montón, no quiero mencionar sin parar nombres de juristas argentinos, incluso algunos, varios que están vivos, ¿no? Pero cité a los que no están para que después los vivos no me digan por qué no los cité. Lo que es cierto es que con los recursos humanos que tiene la Argentina, que son realmente extraordinarios, con la capacidad que tienen los jueces de trabajo en la Argentina, este complemento de la inteligencia artificial los va a hacer mejores y más eficientes y sobre todo va a dar una sola cuestión que es la que nos tiene que interesar a todos. No solamente es la administración de justicia, me parece medio que estamos hablando de calidad para los ciudadanos. Procesos penales, civiles, contenciosos administrativos, incluso en cualquier materia, en comercial, nos vamos a encontrar con jueces que van a poder hacer mejor y más rápido su trabajo y eso va a decantar de manera inevitable en que la ciudadanía va a estar en mejor condiciones para vivir en la Argentina. Muchas gracias, Martín, muchas gracias a todos y realmente los invito a la lectura del libro. Martín lo va a explicar mucho mejor, yo lo leí rápido y lo prologué, no soy más que unas palabras al inicio, pero y quiero dejar que él lo explique, que fue quien lo hizo, con ayuda de inteligencia artificial, como dijo Rojas. Yo no la usé para el prólogo, ahí estuve un poco torpe, ¿no? Estoy vendiendo un producto que no uso, no soy vendedor, por eso, bueno. Pero lo cierto es que debía haberlo hecho, hubiese sido mucho mejor, así que me disculpo. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme y muchas gracias, Martín, realmente es un honor estar acá. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Merio. Importante este momento, como bien nos ha mencionado, porque es un país que, por suerte, ahora sí, efectivamente, y invirtiendo un poco el título de tu obra, Martín, permitime, la justicia se puede ejercer en libertad. Así que, continuando con esta tradición, bueno, ahora, más que nada, el autor de la obra, vamos a escucharlo. Martín. También me voy adelante. Bueno, es muy baja la mesa, ¿o no? Sí, por eso no me sentía cómodo. No entendía cómo iba a ser. Bueno, después de escuchar lo que escuché, sé que quieren salir corriendo a comprarlo. Esperen, están afuera, no se van a agotar hoy, ya van a tener la posibilidad. En primer lugar, confieso, como ya han dicho tanto Ricardo como Sebastián, que efectivamente este libro fue escrito, la investigación de este libro se realizó casi completamente, de manera excluyente, con inteligencia artificial. Me ahorré 1 año y medio de trabajo, 1 año y medio de tiempo, y me ahorré bastante en investigadores. Con el doctor Pusineri lo hemos conversado en algunas ocasiones en las redes, y la verdad que la productividad se multiplica por varios centenares de veces. Esto puede generar algunos debates que en este momento para mí son menores, que tienen que ver con la titularidad, la originalidad, la propiedad intelectual, pero que básicamente para no entrar en esa profundidad, no es relevante en este momento, insisto, la solución a esos dilemas está en la praxeología, en la acción humana. Midamos qué cantidad de acción humana tiene el resultado final y con eso vamos a poder solucionar esos dilemas que, insisto, hoy no son relevantes. El libro está sentado o tiene su sustento en 4 columnas. La primera columna es la línea Menger, Mises, Hayek y Ricardo Rojas. Un lujo para la Argentina tener a un jurista como Ricardo Rojas
con la productividad literaria que tiene en materia jurídica y en materia de liberalismo. Sí, como un poco decía Sebastián, muy pocos países del mundo tienen un jurista de ese fuste, y nosotros en Argentina, bueno, si bien ahora está en Guatemala y lo tenemos poco por acá, nosotros en Argentina tenemos el lujo de que haya un jurista de ese nivel trabajando en entender y en explicar el derecho y la libertad. Esa columna ideológica tiene que ver con dos obras en todo caso, o muchas otras obras de Ricardo Rojas, El orden espontáneo y La separación del derecho y el Estado, ¿no? El derecho tiene muchas fuentes aparte de la legislación, y esto me parece crítico, como les voy a explicar dentro de un ratito. La segunda columna del libro está personificada en Sebastián Amerio y también en el doctor Ruiz Rocha, por ejemplo. Ellos tienen en el Consejo de la Magistratura el segundo mejor equipo de todas las vocalías. El primero lo tenemos nosotros. El tercero el de ustedes, con mucho gusto, exactamente. Y lo vamos a poner a prueba. Bueno, pero más allá de eso, uno ve el trabajo que se hace ahí. Sebastián Amerio es el primer, desde que yo tengo uso de razón al menos, el primer secretario de Justicia que no tiene por función apretar a los jueces. Y esto es fundamental en términos institucionales. La independencia del Poder Judicial es una de las bases también con las que este sistema nuevo, si se quiere, que estamos proponiendo, va a funcionar. La tercera columna es la visión de la vocalía nuestra, de Luis Juez, entendiendo también por una cuestión institucional fundamental que el Poder Judicial es demasiado importante como para que seamos débiles a la hora de exigirles a los jueces ejemplaridad. Es tan importante que no podemos darnos el lujo de dejar pasar cosas que no deberíamos dejar pasar. Y la cuarta columna, que ahora voy a explicar, son los abogados. En este sistema de inteligencia artificial en la justicia, los abogados son las estrellas, son los dioses del sistema. ¿Por qué? Vamos a la primera columna, las regulaciones, algo que ya Ricardo más o menos esbozó. El orden espontáneo. ¿Cómo funciona esto? La Guerra Fría terminó con la última batalla de la Guerra Fría con la que la Unión Soviética sucumbió, fue la batalla por la tecnología. Fue lo que se dio en llamar la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias fue una lucha, una batalla tecnológica, en virtud de la cual el orden espontáneo le ganó a la planificación centralizada. ¿Qué hacía Estados Unidos con la tecnología? La bajaba a que la gente, con toda su información, millones de personas actuando de manera libre en el mercado, la transformaran en plata. Mientras que la Unión Soviética tenía una idea, el gobierno trataba de imponerla y normalmente fallaba. ¿Por qué? Por el problema del conocimiento de Hayek. Es imposible que haya un organismo, un gobierno, una empresa o cualquier cosa que incorpore o que tenga en su poder la totalidad del conocimiento que tiene el mercado. Esa es la riqueza del mercado. Y esa es la fortaleza principal que tiene hoy el bloque occidental, porque hay una nueva Guerra Fría que no podemos dejar pasar y que es fundamental para entender esta pata o esta columna de este libro, que es con el modelo centralizado de China. Y hoy muchos pueden creer que China está ganando la batalla y demás, y todavía queda mucho. Pero la fortaleza del bloque occidental está en la conciencia de esa información dispersa que está en todo el mercado y que permite a las personas actuar de manera individual en cada una de las ocasiones, con total libertad, fuera del sistema centralizado que normalmente falla. Entonces, uno de los puntos principales, y a lo que le dedico en este caso toda la primera parte del libro, está resumido en un capítulo que se llama Más jurisprudencia, menos ley, o menos ley, más jurisprudencia.
Porque es fundamental que no nos apuremos a regular, no nos apuremos a prohibir, no nos apuremos a reglamentar, sino que sea precisamente la justicia la que vaya resolviendo los conflictos a medida que se vayan presentando. Y como prueba de esto, hay un análisis de en el libro, 9 proyectos de ley. Es muy divertido, después si quieren les cuento por qué son esos 9. Pero hay 9 proyectos de ley que están analizados ahí y que explican por qué no nos tenemos que apurar, por qué no tenemos que presentar esos proyectos, por qué no tenemos que aprobar esos proyectos. Básicamente ponen a controlar, controles éticos a las empresas, les obligan a pagar sueldos para controlar que lo que estén haciendo responda a una regulación que ni los propios reguladores conocen, pero sobre todo la generación de sistemas burocráticos para nombrar empleados en el Estado que puedan controlar y que sean árbitros y jueces de lo que la inteligencia artificial puede hacer o no. Con lo cual, vamos a matar el sistema, el progreso, la riqueza, la incorporación de conocimiento que la inteligencia artificial nos generaría. Entonces, el primer llamado es que sea la jurisprudencia y no los legisladores los que se encarguen de llevar adelante el sistema apoyándolo. La segunda y tercera columna, para no demorarlos tanto, de hecho, después tanto Sebastián como Ricardo están disponibles. Ricardo no lo vemos ahora en pantalla, pero está, si quieren hacerle preguntas va a estar disponible. La segunda y tercera columnas, que son las institucionales, vocalía Amerio, vocalía juez, digamos, tiene que ver con la independencia, la ejemplaridad, la excelencia que la inteligencia artificial puede generar, como decía el doctor Amerio, hacia la gente, hacia el justiciable, hacia el usuario final, por muchísimas razones. En el caso concreto de Luis Juez, lo hemos hablado muchísimas veces en nuestro trabajo, para que haya una mejor política, plantea, es necesaria una mejor justicia. Y mejores jueces se consiguen solamente con mejores abogados. La incorporación de inteligencia artificial al trabajo de los abogados de todos los días es fundamental a los fines de lograr esa mejor justicia que nos dé una mejor política y que nos dé una mejor convivencia entre las personas en la sociedad. La cuarta columna, última, para ir ya terminando, tiene que ver con los abogados. Los abogados que, como hemos dicho, estamos llamados a ser las estrellas de este sistema. ¿Por qué? Hablando en las tantas charlas que tuvimos con Ricardo Rojas mientras trabajaba en esto, él me decía, las mejores sentencias que yo dicté fueron cuando tenía buenos abogados en el frente. Cuando tenía buenos abogados haciendo buenos planteos. A mejor planteo, mejor sentencia. Mejor abogado, mejor sentencia. El abogado es fundamental en el sistema de justicia, tan importante como el juez. Con vos hablábamos, creo, el otro día de la sentencia requiere la firma del juez para ser válida, pero sin firma de abogado también es nula. Es decir, si no intervino el abogado, el proceso tampoco sirve. Pero eso no es lo más relevante, sino que la inteligencia artificial nos genera la posibilidad de infinidad de herramientas que tienen por objeto o que están destinadas a una muchísima mayor productividad de los abogados, a evitar una enorme cantidad de litigios que hoy no tenemos más remedio que llevar a los tribunales, y resolverlos de manera rápida, eficaz, eficiente, con dos partes discutiendo entre sí el derecho para resolver sin necesidad de ir a un litigio y demorar ese tiempo. Es una fuente de ingresos adicional, una fuente de eficiencia, una fuente de pacificación para la sociedad, porque podemos resolver, contribuyendo con el sistema de justicia, una mayor cantidad de causas. Porque además son los abogados también los verdaderos defensores de los derechos y las garantías constitucionales. Son los que llevan esa información que está dispersa en el mercado hacia los jueces. Los abogados son
En el sistema de justicia los abogados son los que acumulan de manera descentralizada la información que está en el mercado. Cuando alguien le lleva al abogado el caso y el otro abogado a su vez tiene que contestar, están llevándole al sistema de justicia una serie de conflictos que los jueces no pueden conocer por sí mismos. Las herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir, nos van a generar esas oportunidades de evitar un montón de litigios, dándole solución al justiciable dentro de nuestro propio sistema de justicia, pero sin necesidad de saturar los tribunales con causas y demás. Es bastante fácil de entender, porque hay mucho miedo, mucho terror infundado y a veces inducido desde el poder de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, de que la inteligencia artificial nos va a someter y vamos a perder la integridad y vamos a perder un montón de cosas porque nos va a esclavizar y demás. Para mí es muy sencillo. Tenemos dos opciones con la inteligencia artificial, los humanos. La usamos como copiloto, pero la manejamos nosotros, o la dejamos en piloto automático y nos maneja. Pero hay una ecuación bastante elemental, en el libro un poco lo desarrollo, es siempre que aparece una tecnología disruptiva, el poder trata de aterrorizarnos con esa tecnología, ¿no? Y en el caso de los abogados lo veo con mucha claridad, en el caso de los jueces también. Hombre con máquina es mejor que hombre sin máquina y es mejor que máquina sin hombre. Entonces, un montón de abogados compitiendo entre sí, porque es una actividad muy competitiva la del abogado, un montón de abogados compitiendo entre sí con la utilización de la herramienta que llamamos inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? Mejores abogados. Cada vez mejores abogados que van a ver cada vez mejores sentencias porque cada vez van a llevar una menor cantidad de conflictos de una mayor complejidad que se van a poder resolver con una velocidad mucho mayor. Yo no veo ahí ninguna amenaza, ningún horror, ningún tormento posible, ni nada que se le parezca, ¿no? En esos términos, no se apuren, todavía quedan libros, no se apuren, ya se pueden ir a comprar. La inteligencia artificial es una herramienta de la libertad. Es una herramienta que genera una cantidad de oportunidades que hasta ahora no existían. Es una herramienta que, si evitamos la tentación regulatoria, si evitamos la tentación del terror y del miedo en el que cayó también Estados Unidos en algunas circunstancias y que, bueno, ahora pareciera querer rectificar, va a poder utilizar de manera más eficiente esa información que está dispersa en toda la sociedad para que podamos resolver los conflictos con mayor eficacia, con mayor rentabilidad, con mayor productividad, en mucho menos tiempo. Vamos a tener los abogados una mejor competencia, una mayor productividad. Y como ya hemos dicho, mejores abogados generan mejores jueces, que a su vez generan mejores políticos y, por supuesto, una mejor sociedad. Este es el llamado y de esto se trata un poco lo que estamos ofreciendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, la invitación está hecha. Gracias, Martín, por tu obra. Me comentan que los libros los podemos adquirir en la entrada. En la entrada, así que ustedes pueden ahí adquirir su ejemplar. No, No. Va a estar en la entrada de la universidad. Sí, no se pudo llegar acá, así que cuando salen, ahí lo pueden comprar. No, estamos regulados acá. No, vamos también a agradecer específicamente a la Universidad del SEMA que nos ha permitido este espacio, realmente muy agradecidos. Y bueno, y contando con la generosidad de los panelistas y con Ricardo que lo tenemos desde Guatemala, abrimos un espacio de intercambio con el público, preguntas, comentarios, este es el momento. Adelante.
el fallo de incidencia de la primera, con el juzgamiento de la Corte de la primera ley del 17.3. Es un caso de revocación y que después la sucedieron montones de. Y estoy totalmente de acuerdo con vos en el hecho de que tenemos que bregar por la separación del derecho. Ese es el fundamentalmente, si logramos eso, se acaban todos los problemas, porque los problemas económicos de regulación económica. Ese es fundamental porque existe, en lugar de que el derecho, como lo entiende Rojas y el partido de León, era a partir de los conflictos y no por mandatos gubernamentales como son los mismos. ¿No te parece a vos? Correcto, correcto. Creo que justamente la separación del derecho y del Estado aclara con toda exactitud cuál es que las fuentes del derecho no son la ley. Hay infinidad de fuentes del derecho en toda sociedad y no es exclusivamente la ley la que lo regula. Por eso yo ahí planteaba este tema de los nueve proyectos de ley que están hoy en la Cámara de Diputados, y aprovecho para contar de dónde surgen los 9 proyectos de ley. La inteligencia artificial en el estado que se encuentra hoy, y como les confesé al iniciar, este libro está escrito todo con inteligencia artificial. Cuando yo le pregunto que me dé las fuentes directas, nunca me las da. Las tuve que salir a buscar yo. Pero sí me daba, por ejemplo, un artículo que fue el que yo lo cito ahí. Después, si lo compran, vean bien las fuentes que están citadas, porque hay algunas cosas hasta graciosas, curiosas, y por supuesto he puesto el email para que me lo devuelvan, ¿no? Los 9 proyectos de ley que efectivamente generan instituciones burocráticas, la dirección de inteligencia artificial de tal lugar para controlar, prohibir, etcétera, o controlar que las prohibiciones se cumplan y demás, surgen de un artículo, o sea, son de segunda mano, y después uno tiene que ir a controlar, a buscar la fuente correcta, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, es la creencia, esos proyectos de ley nacen de la creencia equivocada de que la única fuente del derecho es la ley. Y nosotros estamos todos los días interactuando sin haber leído. El 99% de la gente no ha leído nunca un libro de derecho, no sabe lo que es la ley, no ha leído la ley, no la conoce, y sin embargo funcionamos perfectamente porque la fuente no es la ley. Entonces me parece que este es uno de los puntos fundamentales, y insisto en esto, si no caemos en la tentación de regular, de sobreregular, de adelantarnos a regular ex ante a la inteligencia artificial, seguramente el mercado hará su trabajo y tendremos herramientas maravillosas. Ha creado una línea de derecho originalidad que precisamente no hicieron en ningún lugar. Así es. Una lástima que no se hayan podido. Fascinó. ¿Cómo el gobierno, a través de los mandatos legislativos llamados leyes, que no hay que, por eso no hay que confundir ley con legislación, son dos cosas totalmente distintas? Y la fuente del derecho en realidad, como era como lo era la tradición y la costumbre, no la ley emitida por vos. Y de que estamos, que Ricardo también haga su aporte, lo tenemos ahí. Ricardo, ¿estás ahí? Acá estoy. El problema que tengo es que como no tiene micrófono, la gente no pude escuchar bien la pregunta, pero si me la retransmitís, con gusto. Estamos hablando de las fuentes del derecho, la necesidad que tienen algunos legisladores de reglamentarlo y regularlo todo, y bueno, la necesidad en todo caso de que la inteligencia artificial no sea regulada ex ante, sino que dejemos que esto circule. Y vamos ponderando tu trabajo académico al respecto. Bueno, vos sabés, muchas gracias en primer lugar, ¿no? Pero Bruno Leoni, que es un extraordinario jurista italiano, eh,
que tenía una fuerte influencia de Savigny, ¿no? Leoni decía, el derecho no lo hacen ni los legisladores ni los jueces, el derecho lo hace la gente, ¿no? Porque en definitiva, cuando, decía Leoni, cuando un juez resuelve un caso, en realidad por un lado está escuchando lo que dicen las partes. Y como decías vos muy bien hace un rato, si los abogados son buenos, la discusión va a ser buena. Pero también está escuchando a testigos, a peritos, a funcionarios, un montón de gente que le cuentan cosas, cada una desde un aspecto diferente. Luego el juez tiene que elaborar una sentencia y cuando elabora esa sentencia muchas veces está basándose en jurisprudencia que fue elaborada por otros jueces que también llevaron adelante casos donde participó un montón de gente. De modo que, dice Leoni, al final del día, el derecho es un proceso vivo donde todo el mundo está interviniendo, todo el mundo está opinando, todo el mundo está reclamando cosas y defendiéndose, ofreciendo pruebas y evaluándolas. El derecho es algo vivo y que está en permanente evolución. De modo que cuando la ley se mete a romper ese proceso evolutivo para decirle a la gente, no, mire, la solución es esta y solamente esta, en realidad está matando el derecho. Por eso es que mi conclusión siempre fue, la legislación no es derecho, la legislación es política, la legislación es un mandato autoritario, el derecho como parte del estudio del orden espontáneo de la sociedad, estudia un aspecto de ese orden espontáneo, que es un orden cooperativo, donde la gente lleva adelante acuerdos, contratos, disputas, discusiones, pero todo dentro de un orden cooperativo y de diálogo, no a través de un sistema de mandatos. Eh, Romper eso, digamos, en ese aspecto, en ese contexto, la inteligencia artificial, como vos decías hace un rato, va a mejorar muchísimo la posibilidad de discusión y nos va a permitir avances enormes, ¿no? Yo, una sola línea, cuando te escuchaba recién tu magnífica presentación, pensaba en dos cosas, ¿no? Por un lado que nosotros estamos hablando bastante de la participación del juez o de cómo la inteligencia artificial puede ayudar al juez. Pero no nos olvidemos que los jueces en una sociedad libre son funcionarios que actúan supletoriamente. El grueso de los conflictos que se producen permanentemente no van a los tribunales, se resuelven por afuera. E incluso cuando van a los tribunales, muchas veces no llegan a una sentencia porque antes de la sentencia las partes se ponen de acuerdo. De modo que para ese tipo de acuerdos, tanto afuera de los tribunales como adentro, la inteligencia artificial va a ser una herramienta invalorable porque le va a poner a las personas todas las opciones posibles de una manera muy, muy clara. Y cuanto más compleja sea la discusión, mucho más útil creo que va a ser. Y por otro lado, hablando del valor de las sentencias, ¿no? Eh, no olvidemos que cuando hay un conflicto que está en los tribunales y los tribunales tardan 5 años, 10 años en resolverlo, hay derechos de propiedad que no se pueden ejercer, hay bienes que están inactivos y no se pueden usar, hay inseguridad jurídica respecto de un montón de relaciones, que ese juicio, gracias a la inteligencia artificial, se pueda resolver en 3 meses en lugar de 5 años, tiene un valor económico que es enorme y que es bueno también recordarlo, ¿verdad? Sí, hablando de eso, el doctor Santiago Ruiz Rocha fue el coautor de la tapa. Un domingo apasionante pasamos, intercambiando las tapas, y con él hablábamos también el tema este de que es una herramienta con la cual en muy poco tiempo, y esto sí hacia la política, a la política de justicia, eh,
puede tranquilamente disminuir un 40% la litigiosidad, haciendo que el 60% restante tenga una mayor calidad, una mayor velocidad, y podamos dar mejores satisfacciones. Pero el cálculo de 40% es básico y elemental por la cuestión de que no necesariamente los conflictos, son una minoría la cantidad de conflictos que van a la justicia, y vamos a poder resolver muchas más causas sin necesidad de ir a la justicia, porque va a ser más económico, porque va a ser más conveniente para los abogados resolver más casos en menos tiempo, y porque va a ser más conveniente también para la justicia, a la cual le vamos a reservar los casos más importantes, los casos más difíciles, los casos que requieran de una revisión más, más profunda, más avanzada, o en todo caso las cuestiones más novedosas. Muy bien, sí. El ministerio está trabajando en eso. Sí, sí. Sí, gracias. Sí, efectivamente. De hecho, lo hemos comprobado, no en la justicia, sí, dentro del Ministerio de Justicia, quiero ser claro en esto, en el proceso interno administrativo. Ahí donde se requiere quizás menos esfuerzo intelectual en algunos procedimientos administrativos, la inteligencia artificial es extraordinaria, ¿no? En ese sentido también, no solo para cosas simples, pero digo, donde más simpleza hay, pero que también lleva su tiempo, realmente nosotros hemos ganado mucho tiempo. De hecho, hemos certificado ISO 9001 con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, y nos costó mucho más sin inteligencia artificial, pero hemos certificado igual. Pero la verdad que sí, es efectivamente como vos lo decís. Sí, sí, efectivamente. Bueno, tenemos más tiempo para... Doctor ¿Una ronda? Pucineri, sí. Sí. Bueno, esa es la tesis. Esa es la tesis. ¿Cómo? Esa es la tesis. Ahora arriba puedes comprar y después me contas. ¿Cómo? Muy desafiante ese tema. Yo creo que justamente la inteligencia artificial nos va a permitir a una enorme velocidad resolver, digamos, tener las estadísticas de precedentes que nos permitan saber, por ejemplo, qué probabilidad de ganar tal juicio tengo, ¿sí? Porque voy a tener, entonces dependerá de la manera en la que uno lo busque, la manera en la que uno lo plantee, qué posibilidad voy a tener de que eso se resuelva. Lo cual también es un peligro para los jueces, que van a empezar que pueden empezar a resolver de acuerdo al sesgo de esos resultados, y van a tener una tendencia a mantener esas mayorías que ya están dadas por la jurisprudencia precedente, que los abogados, y que por lo tanto los abogados van a evitar ir al juicio. Es justamente esa la base, una de las cuestiones principales por las cuales no tengo duda, no tenemos duda con el doctor de que se van a disminuir la cantidad de litigios. Si a mí me toca el doctor Pucineri, por ejemplo, enfrente en un juicio, y yo trato de no ir a tribunales porque sé que voy a perder de antemano, pero si yo puedo estudiar los precedentes que hay de manera rápida, eficaz y veloz, me puedo sentar con él y conversarlo, ¿no? Y mi temor inicial en una de esas se disminuye. Y seguramente nos va a convenir a los dos y le va a convenir a nuestros clientes que lo resolvamos de esa manera. Y obviamente los precedentes van a ser fundamentales para eso. Otra aclaración. Hoy
la justicia, el Poder Judicial, no tiene publicados los fallos, no tiene publicada la cantidad de información que necesitamos para hacer esto, pero supongo que lo podremos hacer. Lo podremos hacer en algún tiempo más o menos breve, como para que esa herramienta esté a disposición de la gente, de los abogados y, por supuesto, de los jueces. ¿Y sí? Muy bien. De hecho, hay varios, por eso hoy no he querido mentir demasiado, porque hay varios empresarios de tecnología en la sala y justamente como Hernán no me deja mentir. Dos palabras nomás para 2 minutos para contarles la experiencia que fue escribir un libro liberal con ChatGPT, cuyo sesgo es completamente woke. Es una tarea dialógica en donde yo solamente le puedo contestar con mi biblioteca. Y si yo hubiera dejado en piloto automático que ChatGPT escriba todo, seguramente hoy tendrían un libro woke que yo no podría ni defender. Y si lo hubiera puesto en Grok, en la inteligencia artificial del amigo, ¿cómo se llama? Elon Musk, seguramente me hubiera sacado una cosa muy conservadora, pero que tampoco yo hubiera podido defender. Y eso lleva al punto que para mí es más importante para entender lo que viene. Como me explicaba la empresa del amigo González, el 99% de la información no está en Internet y no está, en particular la información jurídica, no está en Internet y no está en la inteligencia, no está entrenada la inteligencia artificial con esa información que todavía está en poder de los usuarios finales, de los estudios jurídicos, del abogado particular, de la empresa en particular. Toda esa información puesta a trabajar de manera individual es precisamente la información dispersa que hace imposible que una tecnología centralizada pueda dominar todo el sistema. Y es la razón principal por la cual China va a perder con el bloque occidental en materia de generación de inteligencia artificial. No quiero adelantarles el final, el asesino es el mayordomo, pero precisamente ahí intenté un desarrollo, lo que me tiró esta inteligencia artificial woke, sobre las herramientas y sobre algunos fallos internacionales. Argentina todavía tiene muy poco de esto, que plantean inconstitucionalidad de la utilización de determinadas herramientas, el tema de las cajas negras, el tema de los sesgos, que hay que explicar por qué no tiene sesgos, si lo tiene, hay que asegurar que no los tenga. Hay una serie de herramientas que permiten hoy entender claramente qué es lo que viene, porque la verdad estamos todavía en la prehistoria de la inteligencia artificial, y si no entendemos desde ya cómo va a ser, bueno, va a ser muy complicado después subirnos al tren, ¿no?
Y entre esas cosas está una cuestión elemental. Una sentencia dictada exclusivamente por inteligencia artificial sin intervención humana viola la garantía básica del juez natural. Tenemos todos derecho a que sea un juez humano el que tome la decisión y resuelva. En todo caso, encárguele al empleado de la inteligencia artificial o a quien sea determinados argumentos para poderlo resolver, pero la decisión tiene que ser humana bajo el percibimiento de violar la garantía del juez natural y eventualmente del debido proceso también. Para empezar, para el arranque sirve para destrabar la creatividad. Pero el humano, por largos años, todavía es tuyo y doctor. Doctor. Este contrato de 200 hojas, usted tiene que discutir, o sea, para un cliente, digamos, para los abogados, es un triple cliente, porque la inteligencia artificial, evidentemente, como decir vos, Martín, está en prehistoria, y tiene un conocimiento universal para todo, y lo mismo le pasa al médico. Uno va al médico, uno antes del médico le va a ver con inteligencia artificial, y va a ver si el médico le dice lo mismo. Entonces, hoy es veloz, al presentar una demanda, ayuda muchísimo para que una herramienta más práctica colabora, digamos, por el abogado, pero mal usada por alguien que no tiene noción de derecho, como puede ser los clientes, realmente puede imprimir negro y dice, che, esto es así, y uno se tiene que poner a estudiar para discutir con el cliente. Entonces, para un cliente es un cero. Muy bien. Muy bien. Eso para Hernán, que está haciendo un sistema para abogados ya muy sólido y que, bueno, para que tengas en cuenta la posición de un abogado experimentado y de excelencia. ¿Eh? Que no están entrenadas en Estados Unidos, ya tienes entrenando para el trabajo que tiene una inteligencia artificial y vos puedas producir expedientes, jurisprudencia, puedas incluso tener experiencia de redacción y asesor. Hace cosa de un mes salió el primer fallo en Argentina de abogados sancionados por haber citado por la inteligencia artificial fallos inexistentes, que es la famosa alucinación a que te estás refiriendo. No llegué a tiempo con eso porque ya lo había terminado, pero sí hay algunos fallos internacionales sobre el mismo tema que en todo caso hace que tengamos que, básicamente, no ser estúpido y ser serio es una obligación de cualquiera bajo cualquier circunstancia, ¿no? Eh, y, y si uno, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Si uno puede usarlo como copiloto, pero no creerle todo o dejarlo en piloto automático y asumir el costo y el riesgo que esa falta de celo y cuidado en el armado de un escrito puede generarle. Es una irresponsabilidad profesional en todo caso, tanto para el juez como para el abogado, ¿no? No te quería contratar el sistema.
Yo quiero dejarles tiempo de que compren el libro y que después puedan ver el partido. Así que ya vamos terminando, pero allá tenemos una última. Bueno, estamos, a ver, lo primero que hicimos es empezar a capacitar, no me voy a acordar ahora exactamente entre funcionarios judiciales y abogados, pero creo que se capacitaron como 8.000 personas. Por supuesto, de los capacitadores, decir que alguien es experto en inteligencia artificial es medio complejo, ¿no? Porque, digamos, todos estamos aprendiendo. Pero los capacitadores que están más allá de nosotros, los mortales, están capacitando del Ministerio de Justicia a operadores judiciales y abogados. Lo segundo que estamos haciendo como política pública respecto a esta cuestión de que se trabaje la inteligencia artificial para dar una mejor solución a los conflictos de los ciudadanos hicimos varios convenios con universidades para que se dé inteligencia artificial en las carreras de Derecho. Lo mismo estamos haciendo con el sistema acusatorio adversarial, pero es otro tema, porque si no, y esto lo dijo Martín, y me gustó mucho, se lo voy a robar, y no lo voy a citar, porque no quiero hacerlo, diré que fue la inteligencia artificial, y no voy a decir cuál, pero no, Martín dijo algo que me gustó mucho, que fue, si queremos mejores jueces, necesitamos mejores abogados, porque más allá de que para ser juez en la Argentina se requiere cierta edad, ser nativo y alguna otra condición, y algunas que no voy a mencionar porque no están en la Constitución, pero parecen necesarias en la Argentina, son malas, no sé si se entendió, digo, pero se requiere sí o sí tener el título de abogado. Entonces, necesitamos mejores abogados para que haya mejores jueces. No pueden estar jóvenes estudiando Derecho sin el conocimiento de cómo usar la inteligencia artificial y o el sistema acusatorio, perdón que lo vuelvo a repetir, pero es lo que ya está en la mitad del país funcionando, es un sistema procesal distinto. Yo no estudié con ese, o sea que lo tuve que aprender sobre la marcha para llevarlo adelante. Entonces, a las universidades a capacitar abogados y operadores judiciales. No voy a decir en qué juzgado, porque está en 2 días o 3 se cierra. Hay 2 o 3 juzgados que están a punto de, ya se hicieron las pruebas pilotos, van a empezar a usarlo y a aclarar que en la sentencia se está usando la inteligencia artificial, lo van a poner además, el juez lo pidió así. Se está trabajando en algo que mencionó el señor del fondo, de anteojos y bastante grandote. ¿Cómo? Hernán, que espero que sea un ser humano, pero digo... bueno, ya explicó todo, no es un ser humano. Ahora estoy seguro. Lilia es una amiga, por favor, ¿no? Pero es un chiste siguiendo su línea. Pero no, quiero decir, recién lo decía él, Hernán, se necesita, y también lo dijo la doctora acá, sí, se necesita, soy malo con los nombres, no sé si se dieron cuenta, se necesita una inteligencia artificial, porque hay muchas, para tribunales. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso. La verdad es que ya funciona. Ahora, no la hemos puesto en funcionamiento todavía,
necesitamos acuerdo con la Corte y con el Consejo de la Magistratura. La segunda mejor vocalía, la del juez, va a colaborar en esto, seguramente. Así que me van a matar el mañana los otros 18, ¿no saben? Me acabo de arruinar el miércoles. Me acabo de arruinar el miércoles. Sí, me voy a arruinar el miércoles. ¿Está grabado esto? Le pido a la inteligencia artificial que lo borre. No, lo cierto es que ya está en desarrollo. Para algunas actividades funciona perfectamente, para algunos actos, acciones judiciales, procesales, pero bueno, nos falta mucho, ¿sí? Y esa es nuestra línea de trabajo. Y sobre todo, y esto sí cierro y no aburro más, quiero decir algo para que quede bien claro. Esta dirección que se creó por decreto de inteligencia artificial es para fomentar el uso, llegar a las universidades, a la justicia y por último al ciudadano, y está en contraposición absoluta en la regulación de ello. No se hizo un organismo, de hecho, para que quede más claro, es una sola persona. Obviamente que utiliza gente que tenemos en tecnología, etcétera, pero es una persona, no hay un área creada, no es una dirección, no se imaginen 100 personas trabajando, no. Aparte la persona que está a cargo de SAIG, o sea, usamos el mismo empleado. ¿Por qué? Porque queríamos capacitar y no crear burocracia o crear reglamentaciones o limitaciones. Eso fue un poco lo que estamos haciendo y seguramente vamos a tener resultados antes de fin de año. Sí, cómo no, Ricardo. Muchas gracias por venir, doctor. Perfectamente. Perfectamente. Muy, muy bien, y de hecho, Como dijo el profesor Rojas. un honor, doctor, también que en nombre de la universidad esté acá con nosotros. Gracias. Bueno, y con este cierre de Ricardo López Murphy, tenemos también que agradecer a Ricardo desde Guatemala, así que, y a todos los panelistas y a ustedes también, un fuerte aplauso por esta presencia. Los invitamos en la próxima presentación de Acción por la Libertad y también a Maggie y Grupo Unión. Gracias.